Cuando se trata de hablar de la relación México-Israel, sin duda alguna, embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, se habla de estabilidad, de cariño, se habla de cosas en común, de valores, de principios. Israel y México son aliados. ¿Tú cómo ves a Israel y cómo ves a México juntos? Es correcto, somos países amigos, aliados, llevamos 73 años de relaciones diplomáticas, casi inmediatamente después del establecimiento del Estado de Israel en 48. De hecho, las relaciones se establecieron oficialmente, en 52 se abrieron, 1952 se abrieron embajadas, así que llevamos muchos años de historia de amistad. Como dices, tenemos valores compartidos, los dos países, los dos pueblos, le otorgamos muchísima importancia a la democracia, a la libertad y también a la historia, la importancia que le damos a nuestra historia, a nuestras raíces antiguas. Así que tenemos muchísimo en común y también tenemos mucho en común en la realidad actual. Justo este año estamos marcando 25 años desde la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre México e Israel. Se firmó en el año 2000, así que justo cumplimos 25 años. Es un acuerdo que muy fructífero para las dos naciones, para los dos países, que trajo a las relaciones comerciales a nuevas etapas, superando los $1,000 millones al año. Ya, de hecho, en el año 2022 ya fueron 1,400 millones de dólares digamos del comercio entre las dos naciones, y todavía hay potencial para un volumen mucho más grande en el futuro de cooperación comercial para el bienestar de las dos naciones. Así que sí, tenemos respeto mutuo, amistad y ojalá podamos seguir cooperando y buscar cada vez más canales para ampliar esta relación. Hay un tema que no podemos, embajadora, pasar desapercibido, que es el plan del primer ministro Benjamín Netanyahu. Es la nota de hoy en todo el mundo. La respuesta de Reino Unido, la respuesta de Alemania, la respuesta pues de Donald Trump, no ha tenido ningún comentario al respecto, tampoco México, pero sin duda el tema de intensificar la guerra de Gaza, exigiendo el fin inmediato de la campaña y la liberación de los rehenes, terminar con Hamás y acabar con este problema que arrancó en aquel octubre de una manera, en verdad, embajadora, en mi vida, igual que tú y que todos los testigos, jamás pensamos que eso pudiera suceder. Y además verlo en vivo y en directo. Eso creo que nos afectó a todo el mundo. No pudo pasar desapercibido que un grupo terrorista atacara por cielo a jóvenes en un concierto, en un festival. Hay un antes y un después. ¿Qué opinas de esto? Sé que es tu primer ministro, sé que uno tiene que estar a la par de lo que toma el líder de nuestro país. ¿Estamos hablando de 2 millones de personas en la Franja de Gaza? Voy a tratar de explicar. Es importante lo que dices, Fernanda, de cómo llegamos a este momento. ¿Cómo llegamos a este momento? El 7 de octubre del 2023, el grupo terrorista Hamás invadió por mar, por cielo y por tierra al Estado de Israel. Después de que durante años Israel estaba intentando a mejorar las condiciones de vida de la población de Gaza, a permitir a miles y miles de trabajadores pasar todos los días de Gaza a Israel para ganar su pan, para trabajar y traer el pan a las mesas de sus familias en Gaza.
la población del sur de Israel, en los kibutzim, que justamente fueron los que fueron atacados por Hamas esa mañana del 7 de octubre 23, muchos de ellos estaban participando en actividades para promover la paz, ayudando y apoyando a la población de Gaza, ayudando a llevar niños que lo necesitaban a recibir tratamiento médico. Israel salió de Gaza completamente en el 2005, o sea, eran 18 años sin presencia de una persona israelí en la Franja de Gaza. Así empezamos, así llegamos al 7 de octubre. Sin embargo, Hamas decidió atacar a Israel con un ataque, como decías, el peor ataque de la historia del terrorismo, el peor día en el cual se masacraron 1.200 personas inocentes, el día en el que más judíos fueron asesinados en el mismo día desde el Holocausto, desde hace 80 años. No solo se masacraron 1.200 personas, se hirieron miles y miles de personas y fueron secuestradas 251 personas que se llevaron a Gaza. Como dijiste, atacaron también un festival de música en donde jóvenes estaban bailando por la paz. Todo eso sin ninguna provocación de parte de Israel. Así empezó. Israel tuvo que defenderse, Israel tuvo que lanzar una operación militar en Gaza para desmantelar a Hamas y para asegurar que no pueda suceder otra vez. Recordemos que Hamas sigue amenazando con más y más ataques y dicen que van a volver a repetir este ataque como el del 7 de octubre cuando puedan. Y así empezó la operación militar con el objetivo de desmantelar a Hamas, de deshabilitar su infraestructura terrorista y de liberar a los secuestrados. Recordemos que todavía quedan 50 personas secuestradas en Gaza, en manos de Hamas, en situación terrible que, si me permites, después voy a elaborar un poco más sobre esto. Entonces, lo que me estabas preguntando es de esta situación actual en la cual, después de meses y meses y meses de negociaciones con Hamas a través de países mediadores que están tratando de ayudar a encontrar una solución y a llegar a un acuerdo de liberar a los secuestrados y de terminar la guerra, Hamas se está negando a cualquier tipo de compromiso, se está negando a parar, a dejar sus armas y está negando a liberar a los secuestrados. Entonces, en este momento, el gobierno de Israel llegó a la conclusión de que no hay ninguna manera de conseguir los objetivos de la guerra, de desmantelar Hamas y de liberar a los secuestrados a través de negociaciones, y por eso se decidió entrar a la ciudad de Gaza y tener ahí una operación intensa para desmantelar a la infraestructura de Hamas, que aún sigue operando en esa región. A pesar de los golpes importantes que Israel le ha dado a la estructura. Sí, es una zona en la cual hasta ahora no hubo una actividad militar importante y es necesario intensificar los esfuerzos en ese lugar en donde todavía queda una infraestructura muy extensiva, amplia, de los terroristas de Hamas, con operativos terroristas, personas y armas. También hay túneles, se encontraron durante todos estos meses de operación militar, se encontraron cientos y cientos de kilómetros de túneles, de una infraestructura subterránea con objetivos militares, con unas cantidades enormes de armas. Y algo que llama mi atención en este sentido, y ahorita volvemos con los rehenes, embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neger, son dos temas. ¿Cómo surgió a partir de ese 7 de octubre del 2023, que aquí estábamos en vivo viendo las imágenes? Yo di la noticia aquí en vivo. ¿Cómo empezó a surgir una brutal efervescencia antisemita? Muy profunda. Y eso me parece delicado, me parece muy grave. Si bien te debes de sentar a negociar, aunque no debiéramos, pero por 200 y tantos personajes que son rehenes, personas con familias, con historias,
pues sentarte a negociar con el terrorismo, te das cuenta que no se puede negociar con ellos, que son gente mala, que son gente que no tienen los mismos códigos, los mismos valores, los mismos principios, que son capaces de cosas atroces que tú sabes que viste y yo también vi. Algunas no permearon gracias a periodistas como muchos que no quisimos lanzar eso como una nota. ¿Qué pasa con el antisemitismo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en lugar de haber un apoyo hacia las familias de los rehenes, hacia los judíos muertos, hacia todo esto que está pasando? Porque también hay palestinos muertos, hay muertos por todos lados. Es finalmente una guerra. ¿Por qué se desprende el antisemitismo? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Y por qué sigue permeando el antisemitismo cuando eso no debería de existir? Es un hecho muy lamentable, como dices, Fernanda. Quiero decir que una guerra, cualquier guerra, es una tragedia. En cualquier guerra hay un sufrimiento terrible de gente inocente, de los dos lados o de todas las partes que participan. Para Israel es una tragedia lo que nos pasó a nosotros y también lo que les está pasando a los palestinos inocentes que están en Gaza. No es la intención de Israel causar daño a la población civil de Gaza. Ellos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es Hamás. El operativo militar es en contra de Hamás, no en contra de la población civil. Lamentablemente, Hamás, como estrategia, utiliza a su propia población como escudos humanos. Los terroristas de Hamás operan desde centros de población muy densamente poblados, se esconden dentro de escuelas, en hospitales, cerca de oficinas de las Naciones Unidas, en mezquitas, en iglesias, guardando sus armas y sus municiones en casas privadas. Entonces, las operaciones militares muchas veces causan daño a la población civil. Eso es una tragedia. Eso también produce imágenes muy dolorosas, muy difíciles. No es la intención de Israel, al contrario, Israel hizo durante todos estos 22 meses de guerra un esfuerzo muy grande de minimizar los daños a la población civil, haciendo esfuerzos que ningún otro ejército en el mundo nunca hizo, avisando de antemano a la población dónde iban a atacar, para que la población se pueda alejar del peligro, para que se pueda desplazar y todas estas imágenes difíciles que salen obviamente provocan mucha crítica. Miren, podemos centrarnos en la decisión de Netanyahu de si va a atacar y a sacar a 2 millones de la Franja de Gaza y cómo lo va a hacer, que está siendo criticado por todo el mundo. Sí, sin duda. Él quiso negociaciones durante muchos meses, entró hasta Donald Trump en el tema y no hay manera de negociar con Hamás. Todavía hay 50 rehenes. Y me gustaría, y me parece importante, detenernos de verdad un momento en esos rehenes. Porque todo mundo apoya y que Hamás y que no, y que los palestinos y que los israelitas y que los judíos. ¿Y los rehenes? Los rehenes que han sido liberados están en condiciones terroríficas, postrauma. Son personas que no van a volver a tener una vida normal. Y los que están allá adentro, que todavía son 50, son dignos de tomarse en cuenta. ¿Por qué no los quieren liberar? ¿Por qué Hamás no quiere negociar en liberar a estos 50 rehenes que quedan después de 251? Hamás secuestró a esas personas como un acto de crueldad terrible y como una manera primero para protegerse a ellos mismos. Sabemos que varios de esos secuestrados estuvieron y algunos todavía están en donde están los líderes de Hamás, utilizándolos a ellos como escudo humano para proteger a los mismos terroristas, para que Israel no los ataque, sabiendo que ahí están los secuestrados. Aparte de eso, es para intercambiar
esos rehenes, esos secuestrados, a cambio de cientos y cientos y cientos de prisioneros terroristas que están en las cárceles de Israel. Ahora, tenemos que entender, en las ocasiones anteriores en las cuales se llegó a un acuerdo y se liberaron secuestrados en enero y febrero de este año y también en noviembre del 2023, fue un intercambio en el cual se liberaron personas inocentes que fueron secuestradas de sus casas, de sus camas, del festival de música, intercambiándolos, cada uno de ellos, por decenas de terroristas que estaban condenados algunos a cadenas perpetuas, algunos otros con muchos años en prisión por haber sido parte del terrorismo. O sea, estamos hablando de un intercambio absurdo al cual Israel se encontró obligado a aceptar para liberar a esas personas. También sabemos, justamente hace como 10 días, 2 semanas, se publicaron 2 videos de 2 secuestrados que están todavía en Gaza, Eviatar David y Ron Braslavsky, hablando ellos mismos de la situación en la cual están. Se ve que son esqueletos, perdieron casi el 50% de su peso, no les están dando comida, los están teniendo en túneles húmedos, en terribles condiciones, humillándolos, torturándolos. Eviatar David se lo ve ahí excavando su propia tumba. O sea, de verdad una crueldad que es inimaginable. Hay un periodista, Anas Sayed Fatiyeh, un fotógrafo que está en Gaza. Escuchen esto, por favor. Dedicado a tomar imágenes que le exige el grupo terrorista Hamás. Montan un teatro, fotografíalo, y eso es lo que va para el mundo. Para generar antisemitismo, para generar que Israel es el total y absoluto culpable de esta guerra. Está contratado específicamente para que las notas que saque él y envíe al mundo de la Franja de Gaza estén completamente manipuladas a través de teatros que organizan o montajes que organizan el grupo terrorista contra Israel. Y la gente se lo cree, embajadora. Estamos hablando de una campaña orquestada por Hamás que se intensificó mucho en las últimas semanas, tratando de mostrar una situación de una hambruna provocada por Israel, que obviamente es una mentira. Sí, hay un problema humanitario en Gaza, obviamente es una zona de guerra y hay un problema de distribución de la ayuda humanitaria, pero no hay hambruna provocada. Israel no está provocando el hambre de manera a propósito. Deliberadamente. Israel, al contrario, está haciendo un esfuerzo muy grande. No está limitando de ninguna manera la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza y está haciendo todo lo posible para que llegue la comida, los productos médicos y todo lo que necesita la población. Se electrificó una línea de agua, o sea, para operar una desalinizadora muy grande de agua para que esa agua llegue a la población de Gaza. Solo el día de hoy se lanzaron desde el aire 119 paquetes de comida y también están entrando cientos de camiones de comida todos los días. De lo que me estás preguntando, sí, se están orquestando imágenes para Aquí están los nombres de los periodistas, ahí están los reportajes. El fotógrafo no se da cuenta que una cámara lo está tomando. De verdad, hay que meternos un poquito más a las tripas de las imágenes. Hay que meternos un poco más a las tripas de los videos. Sí, hay que entender que se está manipulando mucho la información. Hay que reconocer que sí hay que mejorar la llegada de la comida a la gente. Hay un problema de distribución. Los camiones a veces entran a Gaza y no son distribuidos los paquetes suficientemente rápido. Eso es algo que se está trabajando todos los días para mejorar y para que llegue más y más ayuda humanitaria y comida y todo el suministro necesario por la población. Pero sí, hay también ahora estamos viendo estas imágenes de los paquetes que fueron con paracaídas, fueron lanzados desde el aire y justo es lo que se está viendo ahora en sus pantallas.
Una manifestación el sábado de más de 100,000 personas, según organizadores, para el alto al fuego. Embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neger, ¿confías en la paz? ¿Llegará la paz? ¿O es desalentador el panorama? La situación actual obviamente es muy compleja, es complicada, es difícil, es muy difícil ver ahora la paz, pero es muy importante entender, la guerra puede terminar ahora, si Hamás deja sus armas, si Hamás deja de amenazar a Israel y deja de atacar a Israel y deja de amenazar de más y más ataques y baja sus armas y libera a los secuestrados, en ese momento termina la guerra y podemos volver a vivir en paz y a vivir en coexistencia los dos pueblos. Es lo que más queremos, es lo que más anhelamos. Israel no quiere guerra, Israel no quiso guerra. El 6 de octubre estábamos en paz. El 7 de octubre Hamás es quien empezó esta guerra. Hamás es el responsable de la guerra y del sufrimiento de tantas personas. ¿Empezó la guerra para liberar a los rehenes de Hamás, a los terroristas que estaban con cadena perpetua? ¿Por eso empezó la guerra Hamás? Por varias razones, no solo para eso. Sí, una de las razones, uno de los objetivos de Hamás es liberar a los prisioneros, pero no solo eso, sino que tenemos que recordar que detrás de Hamás está Irán, detrás de muchos grupos terroristas Qatar en la región está la actividad de Irán que los financia, que los entrena, que los prepara y que utilizó estos grupos terroristas, no solo Hamás, sino también Hezbollah en el Líbano, milicias chiitas que funcionan desde Irak y desde Siria, y los hutíes en Yemen, que todos los días lanzan misiles en contra de Israel y que también están provocando problemas al comercio internacional, atacando a los buques, a los barcos. Y si recuerdas, en el pasado hubo 2 mexicanos secuestrados por los hutíes en Yemen, que estuvieron más de un año en manos de los hutíes. Todo esto es un programa de Irán, de un anillo de fuego alrededor de Israel para atacar a Israel, para tratar de destruirlo. Yo quiero agradecer tu presencia y sabes que también, embajadora Einat, los embajadores tienen después y por momentos trabajos muy difíciles, porque justamente su presencia es conciliadora. Y cuando ves que no hay conciliación y hablar con la claridad que hablas, me parece de una valentía importante y digna representante de la embajadora de Israel en México. Porque podrías venir a hablar de otras cosas cuando sabes que esto es lo importante y lo hablas. Y eso te hace una embajadora valiente, te hace una embajadora que estás consciente de lo que está pasando y estás consciente de que lo importante es que aquí hay vidas civiles y vidas humanas. Se va a presentar un estudio en estos días de cómo ya se califica a los terroristas de Hamás como violadores. El abuso sexual que han tenido contra las mujeres. Mira, yo vi imágenes muy fuertes, embajadora, pero las imágenes de violaciones, créeme que es la hora que no me las he podido quitar de la mente. Cómo le rompen las piernas a las mujeres para poderlas seguir violando, cómo les disparan a los genitales. Es una cosa impensable. Qué maldad hay en esa gente, que todavía hay gente en el mundo que yo no sé qué tienen en la cabeza, que piensan en que Hamás tiene razón. ¡Qué barbaridad! Gracias, embajadora, gracias por estar aquí. Gracias. Espero regreses pronto. Gracias, Fernanda, por tenerme y por tus buenas palabras, y gracias por darme este espacio para poder pasar estos mensajes importantes. Gracias.